Una vez sabemos qué es el espectro electromagnético, es decir, los diferentes tipos de ondas o radiaciones electromagnéticas distribuidas en función de su longitud de onda o su frecuencia, recuerda que a la izquierda empezamos con las ondas de radio que tienen una gran longitud de onda o una frecuencia baja, y vamos disminuyendo longitudes de onda y aumentando frecuencias hasta el otro extremo, donde los rayos gamma tienen una longitud de onda pequeña, o lo que es lo mismo, una frecuencia grande. De todo este tipo de luz, llamamos luz a las ondas electromagnéticas, a la radiación electromagnética, como digo, solamente una pequeña parte de este espectro electromagnético nuestros ojos es capaz de detectar. Es lo que llamamos el espectro visible, el cual la suma de todos los colores, desde el rojo hacia el violeta, da luz blanca, la cual podemos descomponer haciendo pasar esta luz por un prisma de cristal y obteniendo un espectro, es decir, todos los colores del arco iris, continuo. Pero esto no es lo que nosotros tenemos en un espectro atómico. Vamos a explicar lo que son los espectros atómicos. Recuerda que nuestro objetivo es llegar a montar un nuevo modelo de átomo, que es lo que vamos a llamar el modelo de Bohr, porque el modelo de Rutherford tenía sus problemas. Vale. Los espectros de la luz absorbida o emitida por los átomos no son continuos, son discontinuos. Recuerda que ahora vamos a hacer el espectro de una luz absorbida o emitida por un átomo. Vamos a ver en la figura de abajo que es un espectro atómico de absorción. Vamos a coger en la parte izquierda, tenemos luz blanca, luz proveniente del Sol, y que debería obtener un espectro continuo si lo hacemos pasar por un prisma. Pero antes de obtener el espectro, vamos a hacerlo pasar por un gas. Aquí tengo un gas, pasa la luz, pasa la radiación del visible dentro del gas, atraviesa el gas y detrás del gas le pongo lo que hemos llamado el prisma. Atraviesa el prisma, entonces todo se descompone en sus colores, como ves, desde el rojo hacia el otro extremo, que es el violeta. Pero algo pasa, porque dentro del fondo coloreado tengo unas líneas de color negro. Aquí tengo una línea de color negro, otra línea de color negro, otra línea de color negro. Ahí no hay color. Luego, esta luz blanca que proviene de la izquierda, proviene del Sol, con todos los colores, resulta que cuando ha atravesado el gas, algo se ha quedado en el gas, porque al salir me han salido a la derecha, en el espectro, unas líneas donde ahí no hay color. Por tanto, si hay unas líneas de color negro, es porque ese color se ha quedado en el gas. Es un espectro atómico de absorción, por culpa de los átomos de gas a los cuales yo les he hecho pasar la luz blanca. ¿Cómo puedo explicar estos espectros de absorción? Pues ahora llegaremos, sin prisa. Vamos a ver lo que es un espectro, de nuevo, de absorción, y luego veremos los de emisión. Como vemos, una fuente de luz blanca, la luz del Sol, luz blanca, llega de izquierda a derecha, y la hago pasar por este ampolla, este vidrio, esta botella de vidrio, donde tengo un gas, en este caso el hidrógeno, está aquí dentro. Claro, la luz sale por el otro lado. Esta luz que sale por el otro lado llega al prisma y entonces lo descompongo. Y en el otro lado, lo puedo ver tanto aquí a la derecha como lo puedo ver también abajo, tengo el espectro de absorción de la muestra hidrógeno, donde tengo todo el fondo coloreado, desde el rojo, que lo tengo a la izquierda, el violeta, que lo tengo a la derecha, pero mira que tengo unos puntos, este de aquí, la línea número 1, la línea número 2, la línea número 3, la línea número 4, donde ahí no tengo luz. Luego algo se ha quedado dentro del gas, se ha absorbido. Esto es un espectro discontinuo, en este caso del hidrógeno. Veamos ahora qué es un espectro de emisión. Hemos visto el de absorción, vamos a ver el de emisión. Ahora quien tiene que emitir luz es el propio gas. Aquí tengo un gas y este gas, por ejemplo, lo podemos calentar. Cuando lo caliento va a emitir luz.
esta luz aquí no aparece, pero la vamos a pasar por el prisma de manera que la luz se descomponga. No es la luz del sol, es la luz emitida por el gas, por los propios átomos del gas cuando lo hemos calentado. Fíjate ahora la diferencia. Ahora el fondo es negro. No hay emisión de luz en todo lo que aparece negro. Solamente tengo luz en diferentes líneas. Tengo una línea aquí, línea 1, una línea 2 de color amarillo, una línea 3 de color azul. Luego solamente me da luz en unas ciertas líneas. Si comparamos aquí abajo el espectro de absorción y el de emisión de un elemento, fíjate que el primero que hemos dicho era el de absorción. Pasamos la luz por el gas, sale por el otro lado y salen todos los colores, todos los deja pasar el gas, menos unos ciertos colores que yo veo de color negro. Ahí no hay nada, ahí se lo ha quedado el gas. Esto, como si recuerdas, está distribuido por longitudes de onda o por frecuencias. Es decir, la primera línea está a una cierta longitud de onda, la segunda línea a una cierta longitud de onda y así sucesivamente. Cada línea tiene su correspondiente longitud de onda o frecuencia. Si hago el espectro de emisión, fíjate que ahora en el de emisión no se emite todo, solamente se emiten unas ciertas líneas. Y las líneas coloreadas en el espectro de emisión coinciden perfectamente con las franjas de color negro del espectro de absorción. Luego, si yo junto el espectro de emisión con el de absorción, obtengo un espectro continuo. Los dos espectros son calcados. Lo que no sé es por qué en el espectro de absorción hay ciertas longitudes de onda que se las queda el gas, la 1, la 2, la 3 y la 4, y yo tengo una línea de color negro porque algo se ha quedado el gas. Y lo que no sé es por qué en el de emisión no me lo da todo, sino que solamente me da a una longitud de onda lambda 1, una longitud de onda 2, una longitud de onda 3 o una longitud de onda lambda número 4. Lo que no sé es por qué ocurre esto, por qué el espectro es discontinuo, tanto el de absorción como el de emisión son discontinuos y por qué las líneas para el mismo elemento siempre aparecen en el mismo sitio. Es lo que se llama una huella dactilar. Vuelvo a decir lo mismo, voy a hacer el espectro de emisión del hidrógeno, tengo aquí a la izquierda un tubo con un gas, el hidrógeno por ejemplo, lo calentamos, emite luz, lo hacemos pasar por el prisma y no obtenemos todos los colores, no, obtenemos un fondo de color negro y solo emite a una longitud de onda 1, a una longitud de onda 2, a una longitud de onda 3 o una longitud de onda 4. Solo emite esto. Lo demás me lo da en negro porque ahí no ha perdido energía. Solamente pierde energía con determinados colores o con determinadas longitud de onda o frecuencia. Como los dos espectros, el de absorción y de emisión, coinciden y además las líneas siempre aparecen en el mismo sitio, cada elemento produce un conjunto de rayas, un espectro, que es característico de ese elemento y que sirve para identificarlo. No hay dos elementos que hagan el mismo espectro. Es lo que se llama la huella dactilar de un elemento. Vale, pues vamos a ver qué es una serie espectral. Ciertas personas, como por ejemplo Balmer en 1885, pues hacían espectros. Haces luz, coges luz, y hacías espectros discontinuos, tanto de absorción como de emisión. De manera que estas personas, los espectroscopistas, obtuvieron una formulita muy sencilla para calcular la longitud de onda, la tenemos aquí a la izquierda, lambda, a la que se producen las líneas tanto en el espectro de emisión como en el espectro de absorción. Es decir, yo puedo saber dónde van a caer esas líneas, a qué longitud de onda van a surgir. La primera que se obtuvo, la primera fórmula, es la ecuación de Balmer, donde obtenemos no la longitud de onda, sino la inversa de la longitud de onda, 1 partido lambda. Esta longitud de onda depende de una constante R, lo he puesto aquí a la derecha, se denomina constante de Rydberg, lo único que me interesa ahora mismo es que es un número, está calculado, y
depende también de 1 partido 2 al cuadrado menos 1 partido un número n también al cuadrado, donde esta n puede tener diferentes valores. Los valores posibles son, o puede ser el 3, o puede ser el 4, o puede ser el 5, etcétera, etcétera. Un número entero a partir del 3. Claro, con esta expresión de Balmer, esta que te acabo de poner de 1885, si sustituyo R y sustituyo los diferentes valores de n, como digo, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, obtengo las longitudes de onda para la primera línea, para la segunda línea, para la tercera línea, etcétera, etcétera, dentro de la zona visible del elemento hidrógeno, dentro del visible. Claro, yo puedo hacer espectros que no estén dentro del visible. Ya sabes lo que es el espectro electromagnético. Tengo ultravioletas, tengo infrarrojos y esos no están dentro del visible. Claro, si generalizo esa expresión, obtengo una muy sencillita, muy parecida, vámonos a la fórmula de abajo, donde fíjate, todo es igual, sigo obteniendo la inversa de la longitud de onda, sigo obteniendo R, una constante que es la constante de Rydberg, y aquí a la derecha tengo dos números, N1 y N2, donde siempre, fíjate, N1, el primer número entero, va a ser menor que el segundo número entero, N2. De manera que tengo las diferentes series espectrales, las diferentes longitudes de onda en los diferentes espectros, en el ultravioleta, en el visible o el infrarrojo. Fíjate, si pongo N1 igual a 2 aquí a la derecha, N1 igual a 2, el segundo número, N2, puede ser el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. Y corresponde con la primera ecuación que te he dicho, que fue la primera que se obtuvo, la serie de Balmer. Pero claro, esto para el visible. Pero si me salgo del visible, puedo ir a la serie de Lyman, que la tengo aquí a la izquierda, donde ahora el primer número N1 vale 1. Si N1 es 1, el 2 puede ser el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. De manera que N1 siempre sea menor que N2. Las diferentes líneas de la serie de Lyman se hacen con N1 igual a 1 y N2 dándoles valores a partir del 1. A partir del 2 me refiero, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. N11 para Lyman, N12 para Balmer, N13 para Paschen, donde si N1 es 3, entonces N2 tiene que ser mayor, el 4, el 5, el 6, etcétera, etcétera. Bracket para N1 igual a 4, estamos en bracket. Claro, si N1 vale 4, entonces N2 ¿qué puede valer? Siempre tiene que ser mayor, el 5, el 6, etcétera, etcétera. Si N1 vale 5, estamos en la serie de Funt. Y si N1 vale 5, entonces N2 tiene que ser mayor, el 6, el 7, etcétera, etcétera. Si N1 vale 6, estamos en la serie de Humphreys. Y claro, si N1 vale 6, N2 tiene que ser mayor, el 7, el 8, etcétera. Dándole valores a N1 y N2, puedo obtener todas las líneas del hidrógeno, tanto en el visible como en el infrarrojo, como en el ultravioleta. Es una formulita muy sencilla, una fórmula experimental y que no sé de dónde viene, no sé de dónde sale. Vamos a seguir un poquito, antes de acabar con los espectros, explicando el efecto fotoeléctrico. Aquí te suena la cara, ¿no? Albert Einstein. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Se llama efecto fotoeléctrico al proceso de emisión de electrones, a la pérdida de electrones por la superficie de un metal, generalmente alcalino, cuando sobre el metal llega radiación luz, tanto visible como ultravioleta. Es decir, vámonos a la figura de abajo, fíjate que tengo un metal y a este metal va a llegar luz. Una luz con una cierta longitud de onda. Estamos incidiendo luz. Luz visible o luz ultravioleta. Claro, cuando llega la luz al metal, resulta que este metal pierde electrones. Tengo una corriente de electrones o lo que se denomina fotoelectrones. Tengo una corriente eléctrica. Estoy generando electricidad a partir de luz. Estamos hablando de, por ejemplo, un panel solar. Claro, este efecto fotoeléctrico no parece muy difícil, ¿no? Pero a Einstein le dieron el Nobel gracias a la explicación del efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque lo que se denomina física clásica
no concuerda con lo que ahora vamos a explicar. ¿Qué dice la física clásica que debería ocurrir? ¿Vale? La luz, las ondas electromagnéticas de la luz, le aportan la energía a los electrones del metal. Y por tanto, los electrones cogen energía y son arrancados. Pero ¿cómo deberían ser arrancados estos electrones? ¿Qué debería ocurrir? Pues debería ocurrir que cuanto más intensa sea la luz, más energía deben tener los electrones. Si no es muy intensa, si la luz es más tenue, resulta que habría que esperar un rato hasta que los electrones van teniendo la suficiente energía y entonces salen. Si es muy tenue, puede que no salgan. Y si salen, habría que esperar un ratito. Le damos intensidad y entonces más energía deberían tener los electrones. Y además, cualquier luz de cualquier longitud de onda debería ser válida para arrancar el electrón. Es decir, toda la luz de toda longitud de onda debería arrancar el electrón. Si es muy intensa, con mucha energía estos electrones, y si es más tenue, con menos energía y además tardaría un ratito en salir. Eso es lo que dice la física clásica, pero no va a ocurrir esto. Cuando se hace realmente y se hace incidir la luz sobre el metal, ¿qué es lo que ocurre de verdad? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Pues lo primero que vemos es que la pérdida de los electrones, la emisión de los electrones por parte del metal, no tarda. Si el electrón sale de forma instantánea. Cuando la luz llega al metal, el electrón sale inmediatamente. No hay nada que esperar, ni mucho ni poco, inmediatamente. Claro, pero cuando aumentamos la intensidad de la luz, recuerda que si aumentábamos la intensidad de la luz, lo que decíamos era que debía aumentar la energía, pero no. Cuando aumentamos la intensidad de la luz, aumenta el número de electrones, pero no aumenta su velocidad de salida. Cuanto más intensa, más electrones. ¿Cómo podemos aumentar la velocidad si no podemos aumentar la velocidad aumentando la intensidad? Pues la velocidad de los electrones cuando salen la podemos aumentar aumentando la frecuencia de la luz que llega. No la intensidad, la frecuencia. Es más, cada metal tiene una cierta frecuencia umbral que se denomina nu sub 0, y si la frecuencia de la luz es más pequeña que la frecuencia umbral, el electrón no sale. Es lo que está representando la figura de abajo. Se está representando la energía cinética, energía representada o que representa el movimiento. Fíjate que la expresión típica que ya sabes de la energía cinética es masa del electrón cuadrado de su velocidad dividido 2. Luego la energía cinética depende del cuadrado de la velocidad del electrón. A mayor velocidad, mayor energía cinética. Claro, tendrá energía cinética cuando salga, si no, no lo consigue. Fíjate que en el eje X estamos representando la frecuencia nu de la luz. Si nos vamos a la parte izquierda, si la frecuencia de la luz es más pequeña que la frecuencia umbral, aquí la energía cinética es 0. Aquí no hay efecto fotoeléctrico. Solo sale cuando la frecuencia de la luz es igual a la frecuencia umbral. Y si nos vamos hacia la derecha, cuanto mayor es la frecuencia de la luz, cuanto mayor es respecto a la frecuencia umbral, más energía cinética tiene el electrón. Es decir, aumentando la frecuencia de la luz, aumento la energía cinética, es decir, la velocidad de salida del electrón. ¿Cómo explica esto Einstein? Porque esto no es lo que ocurría. Pues Einstein resulta que piensa que, oye, la luz ahora resulta que no es una onda. Resulta que cuando a mí me interesa, y ahora es cuando me interesa en el efecto fotoeléctrico, la luz es una partícula. A esa partícula de luz se le llama fotón. Fotón. Claro, esta partícula de luz, su energía está cuantizada, es decir, no puede ser cualquier valor. Y uso la ecuación de Planck, resulta que la ecuación de Planck que la habíamos dejado olvidada era la energía igual a la constante de Planck por la frecuencia. La energía de la radiación que llega depende de la frecuencia de la radiación que llega. ¿Y en qué la vamos a distribuir? La vamos a distribuir en dos partes. Primera, ¿qué es la energía umbral o trabajo de extracción? Es la energía mínima para que el electrón salga
Y si uso de nuevo la ecuación de Planck, esta energía umbral o trabajo de extracción depende de una frecuencia umbral. Esta frecuencia umbral no sub 0 es la frecuencia mínima para que el electrón salga. Es decir, si la energía del fotón que llega de la partícula de luz es más grande que la energía umbral, entonces el electrón sale y hay efecto, vamos a escribirlo, hay efecto fotoeléctrico. Claro, como mínimo, vamos otra vez aquí arriba a la parte de color rojo, como mínimo, para que el electrón salga, yo le tengo que dar la energía umbral. Esta de aquí, la energía mínima o trabajo de extracción. Pero si la energía del fotón es más grande, me sobra energía. Para salir solamente el electrón necesita h por la frecuencia umbral. Lo que sobra es energía cinética, energía del movimiento del electrón. De manera que cuanto más grande sea la frecuencia de la luz que llega, más energía me sobra y más velocidad tengo para el electrón. Vamos a aplicar esto al modelo de Bohr. Vamos a poner ya directamente el modelo de Bohr y vamos a usar la ecuación de Planck. 1913, recordamos el modelo de Rutherford, que tenía errores, y vamos a usar la ecuación de Planck y Einstein para suponer un nuevo átomo que explique las líneas de los espectros discontinuos, espectros que no podemos explicar para el átomo de hidrógeno. Bien, Bohr enunció unos postulados implican que esto no está demostrado, pero que me sirve de base para empezar a trabajar. Vamos a hablar de estos postulados. ¿Qué dicen? Primer postulado. El electrón, dice Bohr, se mueve en órbitas circulares, como siempre, alrededor del núcleo, nada nuevo bajo el Sol, lo mismo que decía Rutherford, pero los electrones en su movimiento no emiten energía. ¿Vale? Con esta, ya lo hemos arreglado, no sabemos por qué, pero lo hemos arreglado. El electrón, mientras se mueva en una órbita circular, alrededor del núcleo, ni ganará ni perderá energía. ¿Y por qué? Pues de momento no lo sabemos. Pero, cuidado, en el número 2 te dice, no todas las órbitas son permitidas. Hay órbitas que están permitidas y órbitas que no. Rutherford decía que todas las órbitas eran permitidas. El electrón podía estar a cualquier distancia del núcleo, pero ahora no. Solamente son permitidas aquellas en las cuales el momento angular del electrón, que te voy a decir cómo se calcula, aquí a la derecha lo tengo, el producto de la masa del electrón m, por la velocidad a la que se mueve v, por el radio de la órbita r, esto es el momento angular. Ha de ser un múltiplo de h partido 2pi, donde h es la constante de Planck y esta n me parece que te suena ya. Esta n se denomina número cuántico. Número cuántico, si ha de ser un número entero, un múltiplo de h partido 2pi, puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 3. A ese n se le llama número cuántico. ¿Vale? Resulta que ahora en el modelo de Bohr, el átomo no puede estar en cualquier radio, todos los radios no son permitidos, y por lo tanto tampoco puede tener cualquier estado de energía. Todas las energías del electrón no son permitidas. Claro, si cogemos una órbita, la energía de la órbita será constante, pero si cambiamos entre órbitas, la energía cambiará. Vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son las órbitas permitidas de Bohr? No lo vamos a demostrar, pero ¿de dónde viene? Viene de la ecuación de Coulomb, de la ley de Coulomb, que es esta de aquí. La ley que define la fuerza eléctrica entre dos cargas. La carga positiva del núcleo y la carga negativa de la corteza, del electrón. Este núcleo gira en órbitas circulares y si cojo la segunda ley de Newton, fuerza eléctrica igual a masa por aceleración, y es una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta
es el cuadrado de la velocidad del electrón partido el radio de la órbita. Haciendo uso, que no lo voy a demostrar, pues muy largo, haciendo de esta expresión y del segundo postulado de Bohr, llegamos a una expresión muy sencillita para el cálculo de las órbitas permitidas. R, radio de la órbita, igual a A por n al cuadrado, donde n se denomina número cuántico principal. Si n es un número entero y pongo n igual a 1, evidentemente si n es 0 no hay radio. Si n es igual a 1, la primera órbita coincide con la constante A. A esta A es el radio de la primera órbita de Bohr. Para n igual a 2, R sub 2 sería 4A. Para n igual a 3, el radio de la tercera órbita sería 9A. Es decir, las órbitas no están igualmente espaciadas. Conforme nos alejamos del núcleo, entre órbita y órbita hay mayor distancia. Con esta sencilla expresión podemos calcular cuánto vale los radios de las órbitas permitidas. Órbitas que están cuantizadas, es decir, dependen de un número cuántico principal que hemos llamado n. Muy fácil de calcular estos radios. ¿Y la energía? No la voy a demostrar. Aquí tengo una expresión también muy sencillita para el cálculo de la energía de las órbitas de Bohr, donde B es un número, es una constante, no me interesa esta B, pero fíjate que también aparece n, número cuántico principal, cuyos valores son el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. En esta expresión tengo un signo negativo para la energía, es decir, la energía de las órbitas es negativa y disminuye con el cuadrado del número cuántico principal. El valor de B lo puedo calcular haciendo n igual a 1. Coincide B con el valor de la primera órbita de Bohr. En esta expresión, en esta diapositiva, en esta representación que te he puesto para el átomo de hidrógeno, fíjate, tengo las diferentes energías ya calculadas. La más cercana al núcleo, para n igual a 1, tiene el valor más grande, pero más negativo. Es decir, todas las energías son negativas. Menos 21,76 por 10 elevado a menos 19. Para n igual a 2, la segunda órbita permitida, la energía de la segunda órbita es menos negativa. Para n igual a 3, la energía de la tercera órbita es todavía menos negativa. En la última, para n igual a infinito, donde el electrón ya lo hemos sacado, entonces si lo sacamos, resulta que estamos en un pozo de energía, porque el último es E igual a 0. Todas las órbitas del electrón dentro del átomo de hidrógeno son negativas. Y cuanto más negativa es, más bajo es el número cuántico principal y más cerca del núcleo estamos, o está el electrón. Claro, vamos a hacer un poco más... ¿Qué significa todo esto? He cambiado un poquito la expresión de la energía, esta sencillita que te he puesto, la energía de cada nivel, de cada órbita, de cada radio, depende, primera, de una constante B, es un simple número, B, es negativa, evidentemente, y he puesto energía 1 y energía 2 como la energía de dos órbitas diferentes, que dependen, evidentemente, de un número n1 para la primera órbita y un número n2 para la segunda órbita. Dos energías diferentes para dos órbitas diferentes. Voy a ver la diferencia de energía entre las dos órbitas. Para ver la diferencia de energía entre las dos órbitas, resto la energía de la órbita superior, la 2, menos la energía de la órbita inferior, la 1. Y he puesto la órbita superior menos la energía de la órbita inferior. Cuidado porque aquí tengo dos signos negativos. Reordenando, me va a quedar de esta manera. Reordenando y sacando factor común B. Fíjate que ahora tengo el N1 delante, que es lo que me salía positivo, y el N2 a la derecha, que me sale negativo. Vamos a llamar a esta expresión la expresión 1. Y voy a obtener la variación de energía que hay entre los dos niveles, entre las dos órbitas.
Pero yo puedo utilizar la ecuación de Planck, la ecuación número 2, que ya conoces. Si supongo que la variación de energía entre los dos niveles es un múltiplo de la frecuencia, h, constante de Planck por la frecuencia, y esta frecuencia la pongo como velocidad de la luz partido longitud de onda, puedo esto ponerlo aquí. Te recuerdo en un momento de dónde sale la relación entre la frecuencia c y longitud de onda. C hemos quedado que es la velocidad de la luz y es el cociente entre la longitud de onda y el periodo. La inversa del periodo es la frecuencia, por lo tanto la velocidad de la luz es el producto de la longitud de onda y la frecuencia. Esto, si recuerdas, lo habíamos visto hace tiempo. Si despejo la frecuencia, me queda el cociente, la división entre la longitud entre la velocidad de la luz, se me ha rayado un poquito, y la longitud de onda. Y esto es lo que he puesto aquí. Bien, entre la 1 y la 2 vamos a juntarlo. Igualando las ecuaciones 1 y 2 me queda esto. ¿Vale? Las he igualado, me queda esta expresión de aquí. Y voy a despejar la longitud de onda, en concreto la inversa de la longitud de onda. Y me queda esta expresión. Fíjate que ya te sonará, ¿no? He obtenido la inversa de la longitud de onda y a la derecha tengo una b, que es una constante, h, que es la constante de Planck, también es un número, y c, que es la velocidad de la luz, que también es una constante. Si sustituyo los valores de b, h y c, que aquí no los he puesto, pero los son conocidos y los puedo poner, obtengo una expresión que ya conocía. Una expresión que era la fórmula de Rydberg, de manera que esto de aquí, b, h, c, si ponemos los valores, resulta que coinciden con la constante de Rydberg, R mayúscula. Esta expresión que antes hemos dicho que era una expresión determinada u obtenida por los espectroscopistas y que no sabíamos de dónde venía, resulta que es la diferencia de energía entre los dos niveles y me permite obtener la longitud de onda que hay en el salto de energía entre los dos niveles. Veámoslo. Vamos a interpretar el modelo de Bohr, lo que son las diferentes series espectrales. Vamos a explicar los espectros a partir del modelo de Bohr. Resulta que los electrones están en diferentes niveles de energía, los cuales estos niveles dependen del número cuántico n. Vamos aquí abajo, n igual a 1 sería el nivel más bajo, n igual a 2 sería el siguiente nivel, aquí no aparece pero aquí hay una línea horizontal, n igual a 3 sería el tercer nivel, estamos hablando de órbitas, órbita 1, órbita 2, órbita 3, y el electrón está en cada uno de esos niveles. Mientras el electrón está en un nivel, su energía no cambia, solamente cambiará cuando salte entre niveles. Claro, si cogemos, vamos a verlo en este mismo, sí, aquí. Si cogemos la ecuación de Rydberg, la voy a poner aquí, 1 partido la longitud de onda igual a R 1 partido N1 cuadrado menos 1 partido N2 al cuadrado. Resulta que había diferentes series espectrales. Si recuerdas la serie de Lyman, la tengo aquí abajo, fíjate, serie de Lyman, fíjate dónde acaban todas las correspondientes a la Lyman, acaban en n igual a 1. Lyman era 1 partido la longitud de onda igual a R 1 partido 1 cuadrado menos 1 partido n cuadrado. Estamos calculando los saltos de energía. Todos los saltos que acaban en el primer nivel, desde los diferentes niveles 2, 3, 4, etcétera, fíjate los saltos hacia abajo, si acaban en el primer nivel, estamos hablando de la serie de Lyman. Si desde el primer nivel subimos al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4, etcétera, etcétera, también estamos hablando de la serie de Lyman. Desde el 1 hacia arriba o desde arriba hacia el 1. Cada uno de los saltos dándole valores a n, 2, 3, 4, etcétera, y sustituyendo la r
podemos obtener la longitud de onda a la que se produce el salto. Claro, el electrón, si lo tenemos en el nivel número 1, su energía es constante. Vamos a suponer que quiere saltar al nivel número 2. La energía es más grande, es menos negativa. Ha tenido que coger energía. ¿Cuánta? La energía correspondiente a la diferencia entre los dos niveles. Esta energía depende de la longitud de onda. ¿Cuánto vale N1? Vale 1. ¿Cuánto vale N2? N2 vale 2. Y el salto es el mismo hacia arriba que si estamos en el nivel 2 y bajamos hacia el 1. Por lo tanto, si el salto es el mismo, si subimos necesitamos energía y por lo tanto la absorbemos, espectro de absorción. Si bajamos, nos desprendemos de esa energía y por lo tanto la emitimos, espectro de emisión.